A mi abuelita le dio un derrame cerebral enfrente mío. Pude presenciarlo, pude reconocer sus signos y síntomas, tomar la decisión de llevarla al servicio de urgencias y hoy en día, el que estoy grabando este video, mi abuelita está con vida y está muy bien. Este caso, en esta ocasión personal, familiar, me permite reflexionar para todos ustedes y compartirles información valiosa, aspectos muy relevantes, así que quiero que por favor me acompañes en la totalidad de este video, guardes esta información, la compartas con otra persona. Esto me permite seguir salvando vidas a través de la herramienta que es esta, la más valiosa, que se llama educación. Resulta que esto aconteció hace aproximadamente 5 años cuando aún era estudiante de medicina. Era una tarde, un día normal. La casa de mi abuela tiene 2 pisos. Yo estaba en el segundo piso estudiando. Bajé por agua al primer piso y mi abuelita estaba en el comedor, ahí a nivel de la sala, haciendo su sopa de letras que acostumbra hacer todos los días. Yo iba en dirección hacia la cocina en busca de agua y le pregunté a mi abuelita una cosa, no recuerdo exactamente qué fue lo que le pregunté, pero no me respondió. Entonces, como no me respondió, ya estando en la cocina, sacando el agua, le volví a hacer la pregunta y noté que no me respondió. Esto me llamó fuertemente la atención y fui pues a verla, a establecer contacto visual cercano con ella y le hice nuevamente la pregunta y mi abuela no me respondió. Noté que tenía una incapacidad para hablar, para emitir sonidos, para expresarse, y esto, sin ser médico, para cualquier persona debe ser un motivo de preocupación, de prender alarmas, como siempre les digo. En este caso me tocó prender las alertas y las alarmas fue a mí. Mi abuela no podía hablar. Esto es un signo del cual hemos hablado en videos previos en varias ocasiones. Y es que cuando la persona no tiene o pierde agudamente, o sea, yo estoy aquí con ustedes y de repente no hablo, no puedo hablar o empiezo como cuando uno se toma unos traguitos que ya empieza como a articular mal las palabras y no se entiende lo que hablas. A esto se le conoce en medicina como disartria y es una de las señales de alerta que pudiesen reflejar de que algo a nivel cerebrovascular agudamente, súbitamente está ocurriendo. Claro, prendí las alarmas, la miro muy bien, ella estaba quietica, ella no expresaba ningún tipo de dolor, solo no hablaba, no respondía, repito lo que yo le preguntaba, y adicionalmente me fijo en su cara y noto que tenía una desviación de la comisura labial hacia el lado derecho. Tenía la cara asimétrica, repito, la boquita desviada hacia el lado derecho. Yo la puse de pie, rápidamente valoré la fuerza muscular, el tono, la sensibilidad. Digamos que no impresionaba haber perdido la fuerza de algún lado del cuerpo, o sea que tenía de los 3 principales datos de alarma, que son, repito, la disartria, la incapacidad para emitir, para articular las palabras, la desviación de la comisura labial, la simetría de la boca y perder el tono, la fuerza de uno de los brazos. Entonces es frecuente que la persona haga esto, que tú le alces los brazos y uno se caiga. Mi abuela de esos 3 datos tenía solo 2. Yo automáticamente hablé con mi familia que estaba ahí en la casa y decidimos llevarla al servicio de urgencias. Lo llamativo del caso de mi abuela es que cuando íbamos en el carro camino al servicio de urgencias, empezó a emitir palabras y cada vez articulaba mejor y era más entendible cuando íbamos camino al servicio de urgencias. Ya les voy a explicar qué significa esto. Y también noté que la comisura de la boca había retornado a su posición normal, o sea, ya el aspecto de su boquita era completamente simétrico. Cuando llegamos al servicio de urgencias, procedieron a realizarle todos los estudios de neuroimagen. El diagnóstico final al que se llegó fue un evento isquémico transitorio. A continuación, hagamos academia y educación sobre este tema, los famosos derrames cerebrales. La enfermedad cerebrovascular, los accidentes cerebrovasculares, el derrame cerebral, son enfermedades graves, son enfermedades muy graves, muy peligrosas, son situaciones de salud que amenazan la vida del ser humano de una forma inminente.
son una verdadera emergencia médica, tanto desde un punto de vista personal como desde un punto de vista médico. Considero a la enfermedad cerebrovascular como una de las enfermedades a las cuales yo más miedo le tengo de llegar a tener en algún momento de mi vida. Le tengo miedo de que esto me pase a mí, tengo miedo de que una situación de estas pueda pasarle a alguno de mis familiares y por supuesto que esto les pase a algunos de ustedes o a algunos de sus familiares. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es que esto es tan peligroso, doctor? Lo que sucede es que la característica de la enfermedad vascular es que te puede finalizar la vida de forma inminente. Te desconectas de la vida de una vez. O puede ser que no te desconectes, pero que quedes con secuelas de por vida. Esto último es muy característico de la enfermedad cerebrovascular. Sí, que te puede finalizar la vida, te la puede finalizar, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que no te finalice la vida, pero que sí te deje con secuelas neurológicas de por vida. En muchos casos es como quedar muerto en vida, por decirlo de alguna manera. Y esto es explicado por la naturaleza tan exigente del cerebro, que podríamos llamarlo un órgano intocable, a diferencia de lo que pasa con nuestro corazón. Nuestro corazoncito muchas veces, ¡pum!, sufre una lesión, pero lo tratas y el corazón es un órgano muy noble, muy agradecido. Tú le pones un marcapaso a una persona que tiene un problema en el corazón y a un abuelito, una abuelita, y al día siguiente está como si nada hubiese pasado. Camina, va a hacer mercado con normalidad. Pero esto no pasa así con el cerebro. O sea, muchas veces ya es irreversible, no se puede recuperar lo que pasó. Es la naturaleza de el órgano milagroso, el canal, la fuente de inspiración. Y cuando hacemos referencia a accidentes cerebrovasculares, hacemos referencia a que el cerebro, ¡pum!, recibió un daño, una lesión, y esto está relacionado a que no le llegó adecuadamente la cantidad de sangre que él necesita. Y esto básicamente puede pasar por dos mecanismos principalmente. Un mecanismo es que la arteria que lleva sangre, la arteria responsable de llevar la sangre puntualmente a la zona del cerebro que se lesionó, se tapó. Se tapó, algo la tapó, como ocurre con las arterias del corazón. Entonces hubo un infarto a ese nivel, en este caso un infarto cerebral. Pero también puede pasar de que la arteria responsable de llevar la sangre a esa parte puntual del cerebro que se lesionó, se rompió. ¡Pum! Se rompió. Esto es mucho peor, ¿no? Es mucho más grave, mucho más delicado. Y aquí surge una pregunta muy necesaria y muy interesante. ¿De qué depende el resultado final de una persona que sufra de un accidente cerebrovascular? Es decir, si a mí me da un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, como quieras llamarlo, ¿de qué depende que yo viva y quede bien? ¿De qué depende de que yo viva y quede con secuelas? O en el peor de los casos, que yo fallezca. Realmente esto depende de tres factores a grandes rasgos y desde un punto o aspecto principal. El primero depende del tipo de accidente cerebrovascular, es decir, va a depender si lo que aconteció fue que se tapó una arteria o si la arteria se rompió. Es más grave que la arteria se rompa, claramente. Segundo, depende de la magnitud del infarto, del accidente cerebrovascular, depende de la zona del cerebro también que recibió la lesión. Y el tercero, y no menos importante, va a depender de la prioridad con la que tú recibes una atención médica, recordando el concepto de que el tiempo es cerebro, cada segundo, cada minuto, cada hora que pase, en teoría te está afectando de una forma negativa y te está afectando significativamente. Entonces depende principalmente de estos tres factores, repito, va a depender del tipo de accidente cerebrovascular, va a depender de la zona del cerebro que se lesionó y va a depender de la rapidez con la que recibes un diagnóstico y con la que recibes un tratamiento. Ahora bien, ¿por qué a mi abuela le fue bien? ¿Por qué mi abuela sobrevivió? ¿Y por qué quedó como si nada le hubiese pasado? Y es básicamente porque mi abuela sufrió, digamos que una especie de derrame cerebral un poco distinto llamado AIT, ataque isquémico transitorio. Y es básicamente que la arteria encargada de llevar la sangre a una parte puntual del cerebro se tapó,
pero por sí sola, de una forma espontánea y realmente una forma rápida en cuestión de minutos, la arteria se volvió a abrir y volvió a fluir sangre por ella y la sangre llegó nuevamente a la zona del cerebro que se estaba lesionando y digamos que esta zona se recuperó y no quedó lesionada de por vida, no dejó una lesión o una secuela permanente y esto es lo que explica por qué mi abuelita tuvo los síntomas y los síntomas en cuestión de minutos fueron recuperándose, mejorándose, tornando nuevamente a la normalidad y repito, sin ningún tipo de secuela neurológica. Pero esto al final es suerte de la vida. Es al azar, no sé qué explique esto. Esto quizás está escrito en los libros de la vida, siempre digo yo, pero este fue el caso puntual de ella. Que le haya dado un ataque isquémico transitorio no significa que en el futuro no le pueda dar un verdadero derrame cerebral. De hecho, sería un factor de riesgo o un antecedente que ya deja un puntico más de riesgo para la posibilidad que de cara al futuro pueda sufrir de un derrame cerebral. Razón por la cual esto hay que diagnosticarlo y hacerle un tratamiento preventivo, se llama prevención, para que no vaya a ocurrir de cara al futuro algo peor. Esto se hace con chequeos continuos, con seguimientos, con estudios y por supuesto también prescribiendo ciertos medicamentos. En este caso, pues le favoreció a mi abuela el tipo de derrame cerebral, la naturaleza del derrame cerebral y también en parte, pues la prioridad con la que se reconoció y se buscó atención médica. Pero no es el caso, no es la suerte de otras personas que desafortunadamente se les sube la presión arterial, por ejemplo, ¡pum! Se rompe una arteria, hacen un derrame cerebral masivo y fallecen en el momento. O si quedan con vida, quedan con secuelas neurológicas. Entonces, de ahí la importancia. Información que salva vidas. La recomendación, reconocer los síntomas, no suponer, no subestimar, no minimizar, no ignorar, por supuesto, y por el contrario, llevar a nuestro familiar de inmediato al servicio de urgencias. Si haces esto, puedes salvar una vida.